El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Estamos celebrando la solemnidad del nacimiento de Jesús como hombre, porque acuérdense que Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él ya existía. Nosotros no existíamos antes de empezar a existir en el vientre de nuestra mamá. Jesús ya existía como el Hijo de Dios. Cuando se encarna es cuando va a empezar a vivir como hombre, Dios verdadero, hombre verdadero. Celebramos entonces el nacimiento de Jesús, no de un gran hombre, sino de Dios mismo, que quiso hacerse hombre sin dejar de ser Dios. Dejó la gloria de su divinidad, pero no su divinidad. Al dejar la gloria de la divinidad, por eso es que no hacía milagros. Todos los milagros se los pedía al Padre y después del milagro le agradecía al Padre, porque Él dejó la gloria de su divinidad antes de descender a este mundo, al vientre de la Virgen. Y le va a pedir a Jesús, le va a pedir a Dios Padre antes de morir en la cruz: Padre, devuélveme la gloria que yo tenía antes de que el mundo fuera. Entonces Él va a recibir otra vez su gloria, pero se despojó de eso, pero no de su divinidad. Por eso se anonadó completamente el Señor. Cuando Jesús se hizo hombre, esconde su divinidad, no se le notaba, se notaba como un hombre hermoso, era el hombre más hermoso, dice las Sagradas Escrituras, que hubiera conocido el mundo, el hombre más hermoso, más virtuoso, más bueno, pero no se veía una divinidad en él, no se veía una divinidad, la escondió. Parecía un hombre cualquiera, de niño parecía un niño cualquiera, ni siquiera hizo milagros de niño, por eso nadie lo reconoce. Cuando llega a Belén, todos dicen: ¿de dónde sacó el poder de hacer milagros? Porque no los había hecho de niño.
en Nazaret. No los había hecho Jesús de niño. Si Jesús hubiera hecho milagros de niños, hubieran dicho, ay, aquel niño que hacía milagros, mírenlo, ya los hace más grandes. No, no hacía milagros Jesús. Por eso, ¿de dónde sacó el poder de hacer milagros? Jesús no se notó, la divinidad no se le notaba, ¿sí? Él vino al mundo como uno de nosotros. Y entonces va a experimentar. Él, por ser Dios, es un espíritu purísimo. Entonces no puede experimentar ni hambre, ni sed, ni dolor. Pero se encarna, y cuando se encarna, ahora sí tiene la experiencia del ser humano, pero tristemente la experiencia que viene después del pecado original, consecuencia del pecado, el dolor. Entonces Él viene a redimir, viene a conocer el dolor, viene a ponerse en la cruz en lugar de nosotros. Cuando estamos en la Semana Santa, en la Pasión, cuando vemos en esas 3 horas de agonía a Jesús, siempre tenemos que pensar, ahí debería de estar yo. Ese es mi lugar. Jesús vino a ponerse en mi lugar y pagar como si Él hubiera cometido los pecados que yo cometí, porque solo Él los puede pagar. Solamente Él los puede pagar. Nosotros hemos ofendido a Dios. Hace mucho poníamos este ejemplo, lo voy a repetir porque nos ayuda mucho, cómo una misma ofensa puede subir de intensidad. Si yo le doy una cachetada a una niña, ¿es algo bueno o es algo malo? Todos sabemos que es algo malo. Le doy la misma cachetada a una jovencita, como que ya es más malo. Le doy la misma cachetada a una señora, como que ya es más malo y es la misma cachetada. Le doy la cachetada a una mujer de la tercera edad, como que ya es más malo y es la misma cachetada. Le doy una cachetada a mi mamá, como que ya es más malo, aparte de que ella se me lo regresa, como que ya es más malo y es la misma cachetada. Se le da una cachetada a Dios, ¡pum!, la ofensa es infinita. ¿Cómo se va a pagar? Con un sacrificio infinito, el infierno. Entonces nosotros ya no podemos pagar, tenemos que estar ahí, es lo único. Al perder el cielo, lo único que queda es el infierno. Entonces Jesús viene, como Él es Dios, sus actos son eternos. Entonces el sufrimiento que Él tuvo en la cruz se toma como sufrimiento eterno, como si se hubiera metido al infierno en lugar de nosotros, y paga los pecados. Él paga todos los pecados con su sufrimiento y ahora a Él nos reconcilia con Dios su Padre. Fue enviado por Dios Padre a eso. Por eso la Navidad es un día para agradecerle a Dios Padre, que haya enviado a su Hijo, agradecerle que nos haya amado tanto, que haya aceptado que sea su Hijo el que muriera y no nosotros. La Navidad es un tiempo de mucha gratitud para con Dios, de mucha gratitud para con Dios. La ofensa que hicimos es infinita, solo Dios mismo la podía pagar, nadie más la podía pagar. Entonces viene Dios Padre, envía a su Hijo único para que pague aquello que nosotros no podíamos pagar. Esa es la razón de nuestra gratitud en Navidad. ¿Quién ha nacido? El que viene a pagar por nosotros. El que conozca la cárcel va a saber lo duro que es eso y lo que representa que alguien te libre de la cárcel. El que no conoce la cárcel no queda tan agradecido porque no conoce a la cárcel. Pues nosotros no estamos tan agradecidos tristemente con Dios por lo que ha hecho. No vemos la magnitud de la obra de Dios, de lo que nos está arrancando, de lo que ya no vamos a tener que sufrir por causa del pecado. Cuando Jesús se encarna, entonces Jesús va a tener 2 naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Tiene naturaleza divina, por eso es verdadero Dios. Tiene la naturaleza humana y por eso es verdadero hombre. Pero es un Dios encarnado. No es que tenga una división. No es de que Jesús sufrió en la carne, pero no sufrió como Dios. Es un espíritu que se encarna y que siente. Es un espíritu igual, se hizo hombre, no jugó a que se hacía un ser humano como nosotros, se hizo verdaderamente humano como nosotros para poder asumir el sufrimiento que nos correspondía a nosotros. Así de que Él es verdadero Dios y es verdadero hombre, es un Dios encarnado.
es un Dios encarnado. No lo podemos ver nosotros más que como hombre, o no lo podemos ver decir solamente es hombre ni solamente es Dios. Es un Dios encarnado, verdadero Dios y verdadero hombre. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso esta fiesta es tan grande. La fiesta de la Navidad es tal que se expande un solo día. El día de la Navidad se expande por 8 días, se le llama octava de Navidad, se expande por 8 días como si fuera un solo día, 8 días como si fuera un solo día. Y después de ese se expande nuevamente otra semana más. Se va las festividades hasta el momento de la Epifanía, donde Dios Padre presenta a su Hijo Jesucristo a la humanidad, y eso está representado en los Reyes Magos, y desde ahí nos vamos al siguiente domingo para el bautismo de Jesús, que es el inicio de su vida pública. Los demás fueron una vida oculta. A los 30 años Jesús va a iniciar su vida pública, que es lo que encontramos en los evangelios. Es lo que vamos a encontrar ahí. Entonces vean cómo se expande esta fiesta de la Navidad, porque es muy importante para nosotros, se expande. Aunque esta misa ya estas fiestas, por ejemplo la del 6 de enero, que es la fiesta de los Reyes Magos, ya ahorita se ha permitido en las diócesis, dado que las personas trabajan y no pueden muchos dejar su trabajo, para que puedan participar de la fiesta se ha permitido que pase al domingo siguiente. Antes era el mero día que correspondía y ese día se celebraba. Ahora se permite celebrar el domingo siguiente. El domingo, ahorita ya se le permite. Y ya después del bautismo de Jesús iniciamos el tiempo ordinario. Ya dejamos las fiestas de la Navidad para empezar el tiempo ordinario, la meditación de la vida de Jesús durante esos 3 años de predicación. Entonces, esto nos está hablando de lo grande que es la fiesta de la Navidad. Necesitamos tiempo para asimilarla, tiempo para agradecerla. Tenemos que agradecer la Navidad y tenemos que tener tiempo para esto. Nuestra naturaleza humana tiende a ser muy, muy lenta para muchas cosas. Entonces necesitamos ir teniendo el tiempo suficiente para tomar conciencia de las cosas, tener tiempo suficiente para agradecerle a Dios. Para agradecerle a Dios, después ya le agradeceremos todo lo que ha hecho en favor de nosotros, todos los milagros, las predicaciones, las enseñanzas que nos va a dejar el Señor. Entonces, por eso es que no se quiso reducir la Navidad a la fiesta de un solo, a la fiesta de un solo día. No se quiso reducir ahí. Y en este tiempo también vamos a encontrarnos otras fiestas. En esta fiesta de la Navidad nos vamos a encontrar con la fiesta de los santos inocentes, que muchos han confundido con un día de tontos. No, inocencia y ser tonto no es lo mismo, no se debe de confundir. Estos niños murieron protegiendo la huida de Jesús. Está huyendo no por miedo, de hecho era un bebé. Él está huyendo porque se está protegiendo la voluntad de Dios para que se cumplan los planes. Si estos niños no hubieran cubierto la huida de Jesús, no hubiéramos sido redimidos nosotros. Si Herodes hubiera alcanzado a Jesús, no hubiéramos sido redimidos. No existiría el cristianismo, pero nadie sería hijo de Dios. Estos niños van a cubrir la huida de Jesús. Ellos van a recibir ese impacto, pero van a recibir lo que se llama el bautismo de sangre. Y entonces para estos niños, felices ellos, con el bautismo de sangre y sin pecado personal, al cielo directamente. Los papás, las mamás que se quedaron son los que le sufrieron, pero los niños no. Los niños bautizados, muriendo sin pecado, se fueron directamente al cielo. Entonces unos se fueron de esta manera, otros ya no, como Esteban. También vamos a encontrarnos en la fiesta de Esteban, el primer protomártir,
Y entonces vamos a encontrar ahí los que ya empezaron a dar la vida por Cristo. Esteban, perdón, vamos a encontrar, sí, de Esteban. Y vamos a tener una serie de fiestas durante estos días de la Navidad. Todos ellos entonces tienen un dato en común, tienen algo en común, dan la vida por Cristo. Los santos inocentes, sin darse cuenta, eran bebés, pero Dios lo permitió, les dio la dignidad y los premió. Entonces no es ninguna cosa que Dios esté permitiendo mala, es algo, si hubieran crecido, ¿habrían ellos aceptado la fe? No sabemos. ¿Habrían aceptado pues a Cristo? ¿O habrían vivido? ¿Habrían alcanzado el cielo? No sabemos. Pero así como murieron, sí. Entonces no podemos decir que fuera alguna cosa mala que Dios haya permitido. Se les concedió cubrir el camino de huida de Jesús para que pudiera llevarse a cabo la redención. Entonces ellos se les ha considerado así como la corte de honor de Jesús, porque lo escoltaron para que fuera suficientemente protegido. Como se dan cuenta, no se nos permite, se nos va a permitir recrearnos, durante un buen tiempo en la cuna, ver al Creador en la cuna, el que nos creó, aquel que pronunció el fiat para que tú existieras. Tú no existes solamente porque se hayan unido tu papá y tu mamá. Si Dios no lo hubiera permitido, tú no hubieras existido. Tú existes porque Dios quiso y utilizó ese momento de tus papás para traerte a ti a la existencia. Ellos ni cuenta se dieron que así fue. Todo ha sido voluntad directa de Dios. ¿De quién? De Jesús, porque todo ha sido creado por Él y para Él, dice la palabra de Dios. Todo ha sido creado por Él y para Él. Todo ha sido por Jesús y para Jesús. Todo. Entonces es el que nos ha creado. Imagínense la gratitud que tenemos que tener. Si alguien se creó solito, pues entonces no le debe nada ni a Dios ni a nadie. Pero todos los que hemos sido creados por Dios, somos de Dios y nos debemos a Dios. No hay de otra. Somos de Dios y nos debemos a Dios. Por eso la Navidad es una fiesta de gratitud para con Dios. Es una fiesta de gran gratitud para con Él. Y así se nos va a advertir con todas estas experiencias que vamos a tener en Navidad, que seguir a Jesús no va a ser fácil. Es necesario tener una convicción muy grande para aguantar todo lo que se va a tener que aguantar si nosotros queremos seguir a Jesús. Si nosotros vamos a tener persecuciones, vamos a tener oposiciones, vamos a tener problemas, a algunos se les va a conceder la gracia del martirio. Es una gracia el martirio, porque el que muere mártir se va al cielo. Al dar su vida paga, al unir su sangre con la de Jesús, pagan todos sus pecados. La sangre de Jesús, no la de los mártires. Ellos, por haber unido su sangre a la sangre de Jesús, a la fidelidad de Jesús al Padre Celestial. Entonces, estamos viviendo estos tiempos que se nos recuerda la fidelidad hasta el sacrificio, si este fuera necesario. Escuchamos también a Juan decir hoy en el Evangelio: la vida eterna que estaba junto al Padre se nos ha manifestado. Dios es la vida. Nosotros tenemos dos vidas. Tenemos la vida humana, pero también tenemos la vida de gracia. Cuando Dios crea a Adán y sopla en la nariz de Adán, Adán tenía vida humana. Pero Dios al soplar es como si hubiera sacado de sí, de su vida, de su misma vida divina, para infundirla en el ser humano. Esa es la vida de Dios en nosotros, que se le llama gracia santificante, la vida de Dios en nosotros. Por eso dice Juan, ahí estaba la vida. Él siempre ha existido, Dios siempre ha existido, es el primero. Él empezó a existir fuera del tiempo. Bueno, no empezó porque está fuera del tiempo. Nosotros empezamos a existir en el tiempo, pero Dios está fuera del tiempo. Por eso no hay un principio y no hay un final. Para Dios tú eres un eterno presente. Nosotros estamos metidos en la ley del tiempo, Dios no.
Por eso para Dios todo es un eterno presente. Y dice San Juan, la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos ha manifestado. En esto se ha manifestado el amor de Dios por nosotros, porque Dios no nos necesita. Dios no nos necesita en el cielo para ser feliz. Él quiere que seamos felices con Él en el cielo, pero no nos necesita para ser feliz. Él ya lo es, nos salvemos o no nos salvemos nosotros, lo sigamos o no lo sigamos, Dios es feliz. Si nosotros nos vamos al infierno, Dios sigue siendo feliz, porque el ir al cielo o al infierno ya depende de las decisiones que vamos tomando en nuestra vida, ya no depende de Dios. Algunos piensan que si Dios quiere nos va a salvar, ya no depende de Dios, ya Dios hizo lo que le tocaba a Él, ahora depende de nosotros, de las decisiones personales que vamos tomando nosotros, de las decisiones personales que vamos a ir tomando a lo largo de nuestra vida. Entonces, por eso dice el evangelista, en esto se ha manifestado el amor de Dios por nosotros, en que ha mandado a su Hijo único al mundo para que nosotros tengamos vida otra vez en Él. Nos está devolviendo lo que se perdió con el pecado original. Esta vida es un don liberísimo, se dice, de Dios, es decir, con una libertad absoluta y plena de Dios. Lo quiso así, no lo necesitaba. Quiso redimirnos, no estaba obligado. Dios no está obligado a hacernos el bien, Dios no está obligado a llevarnos al cielo, Dios no está obligado a hacernos milagros, Dios no está obligado. Esto lo hace porque quiere, porque es libre para hacerlo, porque Él es amor. Y exige esto por justicia divina, exige una correspondencia de parte de nosotros. Pues es importante celebrar la Navidad, porque es la manera como estamos reconociendo el milagro, el regalo de Dios Padre para nosotros. Nos ha regalado lo que más ama, es su corazón, su Hijo. Lo que más ama nos lo ha regalado para que nos redimiera. Por eso merece la gratitud de nosotros, la alabanza, la adoración, el aplauso de nosotros por la obra que ha realizado y que sigue realizando en nosotros. Dios nos ha dado vida eterna y es la vida, dice Juan, que está en el Hijo, no está fuera del Hijo. Por eso el que comulga come la vida. La vida solo está en Dios, la vida divina. La vida humana ya ahorita la tenemos, no la hemos perdido nosotros, muchos ya la perdieron, nosotros no. La vida divina nosotros no la tenemos, ni es parte de nuestra naturaleza, ni es algo que esté dentro y lo vamos a sacar con meditaciones o con acciones, no. La vida divina es de Dios y solo que Dios nos la dé, y nos la da en su Hijo, a nosotros en este tiempo a través de la comunión. Comemos vida divina, comemos la vida de Dios, es lo que nosotros nos comemos. Por eso el que no comulga no tiene vida, no tiene la vida de Dios, tendrá vida humana, pero no tiene la vida de Dios. Esa vida de Dios solo está en Dios y nosotros la recibimos a través de la comunión. Por eso es justo que nosotros amemos a Dios, es justo que correspondamos a tanto amor, a tanta misericordia para con nosotros, tanto que ha hecho el Señor que nosotros no lo merecemos. Eso es lo que nos ayuda a entender la grandeza de su amor, de su misericordia. No nos necesita y todo lo que está haciendo por nosotros. ¿Por qué? Porque es amor. Porque es amor, no por otra razón, simplemente porque lo quiere hacer, porque Él se goza amando, se goza amándonos. Es justo, por lo tanto, decimos que amemos nosotros, que lo amemos a Él, que tanto bien nos ha dado, que tanto nos ha soportado, que tanto ha hecho por nosotros. Que hay que agradecer todo ese amor de Dios, toda esa bondad, toda la hermosura de Dios, toda la ternura, toda la humildad del Señor para realizar todo lo que ha hecho. Tenemos entonces que amar, pero también tenemos que amar. Navidad también es un tiempo para recordar a Dios Padre. Es el que nos dio a su Hijo. Los niños siempre roban la atención, el bebé siempre roba la atención.
Pero si Dios Padre no lo envía, Jesús no viene. Jesús viene enviado por el Padre, por eso viene a mostrarnos el amor del Padre. Por eso en Navidad nuestro corazón se debe elevar con gratitud al Padre que lo envió. No solamente a Él que aceptó venir y hacerse niño y estar con nosotros, sino agradecerle a Dios Padre por lo que ha hecho por nosotros, lo que ha querido hacer en favor de nosotros, en favor de todos, de nosotros y de los que nosotros amamos. Nos ha hecho a su imagen y semejanza, ha venido a redimirnos sin que nos necesitara, y ese amor no son meras palabras en Él, no son meras palabras, son hechos concretos. Dios se hizo hombre significa te ama un chorro. Para que Jesús haya dejado la divinidad, no la divinidad, la gloria allá, para bajar y vivir como cualquiera de nosotros, es mucho el amor, es demasiado el amor, es un amor real, es un amor activo en favor de nosotros. Y el Señor nos pide así un intercambio maravilloso, que salimos, otra vez, igual que todos, salimos ganando nosotros. El Señor, ¿cuál es el intercambio? Tú me das tu vida miserable y yo te doy mi vida divina. Imagínense el intercambio. Nosotros ganamos todo, Dios no gana nada. Es que Dios no ocupa nada. Dios no ocupa nada, no ocupa absolutamente nada. Pero su amor lo lleva a estas acciones y por eso brota la alabanza, la adoración, la gratitud de nuestros corazones. No quiere que le demos nuestra miserable vida que no sirve para nada, y Él nos da su maravillosa vida, la vida de la gracia, la vida que Él tiene, de la que Él goza, la felicidad en la que Él vive. La vida cristiana entonces, esta vida es este amor que nosotros le tenemos que dar a Dios, que es la vida propiamente cristiana. Seguir a Cristo es estar enamorados de Dios Padre, eso es seguir a Cristo. Y eso se va a ir dando, el amor al Hijo y el amor al Padre Celestial, se va a ir dando en la medida del conocimiento. Porque nosotros no amamos lo que no conocemos. Solamente lo que conocemos podemos amar. El que no conoce a Dios, el que no profundiza en el misterio, no puede crecer en el amor a Dios. Pues hay muchas personas que saben que Dios existe, sí, y creen en Jesús, sí, y creen muchas cosas, sí, pero nunca se pararon a la Santa Misa, ni en Navidad, ni los vamos a encontrar en Semana Santa, y los vamos a encontrar algunos domingos, tal vez en alguna parroquia, en alguna iglesia, algunos, no todos, porque no conocen lo suficiente, son capaces de despreciar la vida de Dios, porque no conocen. Si conocieran, no se atreverían a despreciarlo. No se atreverían a despreciar a un Dios que no los necesita para ser feliz, que no los necesita en el cielo. Ese es el peligro de despreciar a Dios. No nos necesita. Por eso el que lo desprecia se está arriesgando a perderlo para siempre. Se está arriesgando a perderlo para siempre. Entonces, el Señor viene a pedirnos esto. Tenemos la necesidad nosotros del conocimiento. Un conocimiento, hay que ir siendo más conscientes del amor de Dios, no de lo que sentimos, porque la gente dice, quiero sentir. Sí se puede sentir, claro que se puede sentir, pero no todo el amor se siente. El bebé está en el vientre, el doctor le dice a la mamá, hay una complicación, está a punto de nacer el bebé, o nace vivo tu bebé o te quedas viva tú, no pueden vivir los dos. Y la mamá tiene que decidir, y la mamá decide que viva mi hijo. Ella pierde la vida para que su hijo tenga vida. Es un acto de amor muy grande, es un acto de amor supremo el que hace la mamá por el hijo, pero ¿el hijo lo siente? No. ¿El hijo lo percibe? No. De hecho, tal vez hasta nazca con un resentimiento, mi mamá no estuvo conmigo cuando la necesité, cuando en realidad gracias a ella es que el niño tiene vida. No se siente siempre el amor. Son actos concretos que no siempre llegan a la parte sensible. A veces sí, y es bueno, pero no necesariamente. Si no siento, entonces no soy amado. ¿No es cierto? No es cierto.
Es el conocimiento el que nos va abriendo a nosotros a la experiencia del amor de Dios. Nos va abriendo. Esto es lo que se le llama, cuando se va tomando esta conciencia y este deseo de Dios, es lo que se le llama la inhabitación trinitaria. Es el misterio de Dios en nosotros. El Dios que es más grande que el universo que creó y sin embargo puede estar dentro de nosotros, habitar en nosotros, el misterio de la inhabitación, la Santísima Trinidad habitando en nosotros, ¿sí? Esto es muy grande, porque es una doble inhabitación. Yo entro a la vida de Dios, Dios entra en mi vida. Primero Él tiene que entrar en mi vida, y cuando Dios entra en mi vida y me llena de su vida, me lleva a la suya. Me lleva a Dios a la suya. Por eso es tan importante el conocimiento. ¿Y por qué creen que es tan fácil dormirse en las homilías? ¿Por qué creen que es tan difícil leer libros de espiritualidad? ¿Por qué creen que es tan difícil rezar? Porque eso es lo que nos lleva al conocimiento de Dios. Y todo lo que te lleve al conocimiento de Dios te van a hacer la guerra. Te van a hacer la guerra, porque mientras menos conozcas a Dios, menos lo vas a amar. Menos lo vas a amar. Y entonces eso es lo que busca muchas veces el enemigo de Dios para con nosotros. Entonces tenemos que vivir nuestras vidas en Dios. Hemos sido creados para eso, para tener la vida de Dios, vivir la vida de Dios en nosotros, nosotros vivir en Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, ¿sí? Inhabitar en la Santísima Trinidad. Es repito, una inhabitación mutua. Es como cuando comulgamos, parece como que Jesús entra en nosotros, en realidad nosotros entramos en Dios. Crece en nosotros la vida de gracia, crece en nosotros, se va multiplicando, fortaleciendo. ¿Puede llegar a los sentidos? Sí puede llegar a los sentidos. No necesariamente llega a los sentidos. ¿Cuántas historias conocemos del esposo, del novio que se va a otro país para ganar dinero y hacer la casa y casarse o tener para la familia? Y se aman intensamente y lo único que hacen es hablarse por teléfono. No hay contacto, no hay un abrazo, no hay una caricia, no hay nada que se sienta en la carne y hay mucho amor de por medio. Entonces, también con Dios no podemos decir, no siento nada, Dios no me ama. Dios a mí no me ama porque no siento nada. No, hay que irlo sabiendo, hay que irlo meditando, hay que irlo viviendo y poco a poco nos vamos a ir abriendo. Si el Señor quiere en un momento determinado tocar nuestros sentidos, Él sabrá. ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo, no necesita hacerlo, no es algo que se requiera, es algo muy bonito, sí, es algo muy bonito, pero es momentáneo aquí en este mundo, es algo momentáneo aquí en la tierra. Entonces, esta vida que el Señor es una vida que quiere compartir, la vida de Dios quiere compartirla con nosotros, pero ese compartir la vida está sujeto a obediencia y al conocimiento. Primero al conocimiento para poder amarlo y amarlo para poder obedecerlo. En eso está sujeto. No es que solo si Dios quiere me la da y si Dios no quiere no me la da. Sí es libre Dios para dárnosla, pero Dios está buscando la correspondencia de nosotros para no romper nuestra libertad ni nuestra voluntad. El que no quiera llenarse de Dios no se llenará. El que no quiere el cielo no llegará al cielo. Necesitamos querer. Y para eso es que Dios ha derramado el Espíritu Santo sobre su iglesia. Ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso dice San Juan, conocemos que Él permanece en nosotros porque su Espíritu ya está en nosotros. El Espíritu de Dios, Dios es amor, el amor de Dios en nosotros. El amor de Dios en nosotros. Cuando Dios nos adopta, Dios no está jugando a que somos hijos. No está jugando a que somos hijos. Nos da una adopción filial, una adopción como hijos verdadera. Una adopción verdadera, somos verdaderamente hijos de Dios, verdaderamente, dice San Juan, ya somos hijos de Dios, pero todavía no hemos visto lo que seremos, ya lo somos, pero todavía no se manifiesta todo.
para nosotros. Todavía no ha quedado claro para nosotros. Es una expresión del amor de Dios muy grande lo que nos está presentando aquí el apóstol. Vean cuánto amor nos tiene el Padre, dice el apóstol, que no solo nos llamamos hijos, somos hijos adoptivos, pero somos hijos, Dios nos está recibiendo como hijos naturales. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que somos hijos adoptivos de una naturaleza inferior, pero Dios nos recibe como hijos naturales? Porque nosotros, como bautizados, somos el cuerpo de Cristo. Por eso somos hijos naturales en Jesús. No por nuestras obras, no por nuestras oraciones, no por las cosas buenas, en Jesús. Por eso el que no comulga no tiene vida, no la vida para la que fue creado el ser humano, para tener la vida de Dios, el amor de Dios en él, ser imagen y semejanza de Dios. No se puede sin Dios. Eso no se puede sin Dios. Un ser humano sin que no conoce a Dios es lo más parecido a un animal evolucionado. Es lo más parecido a un animal evolucionado. Una vida sin sentido, una loca carrera por el deseo de tener, del poder, del placer. Es lo único que puede llegar el ser humano si pierde el rumbo, si pierde el camino, si se olvida de Dios. Entonces, esto es la centralidad de la Navidad. Vean qué grande es el amor de Dios Padre, dice el apóstol, para hacer, no solamente nos hace hijos de Dios, no solamente nos llama hijos de Dios, somos hijos de Dios, como hijos naturales en su Hijo, como parte del cuerpo místico. Somos el cuerpo de Cristo, por eso entramos al cielo como hijos naturales de Dios. Qué cosa tan extraordinaria, y esto no hubiera sido posible si Jesús no nace, porque si Jesús no nace no se hubiera podido entregar a la cruz, y si no se entrega a la muerte en cruz no nos hubiera redimido. Todo esto es gracias a que nació, todo esto es gracias a que nació. Así de que nosotros ya somos hijos, pero aún no se ha revelado todo lo que somos. De hecho, cuando lleguemos al cielo vamos a tener un nombre nuevo. Todos vamos a se nos va a revelar el nombre, la misión, va a quedar muy en claro lo que la persona hizo por Dios, lo que dejó de hacer, el mal que dejó y lo que le costó todo. Es que va a ser algo maravilloso. Todos los esfuerzos, hasta el más mínimo, van a ser tomados como cosas de mucho valor para nuestro buen Dios. Esto nos debería de dar cierta seguridad, pero es necesario el conocimiento. Es necesario darle tiempo para conocer a Dios. El que no lo conozca no lo va a poder amar, no va a valorar lo que Dios ha hecho por él. Y la Navidad va a ser como un día cualquiera, una cosa cualquiera, que no va a hacer falta prepararse para nada, ni poner ni lucecitas, ni tener una comida, alguna cosa, ni una fiesta. No hace falta fiesta, es un día como cualquier otro, sí, como un día como cualquier día de los animales que se encuentran en la selva. Necesitamos el conocimiento de Dios. La Navidad es una invitación a conocer a ese niño. Vayan a verlo, dicen los ángeles. Es la invitación de la Navidad, conocer. Vayan, miren, conozcan para que lo amen. Esa es la Navidad, cuando crece en nosotros el conocimiento de Dios. ¿Y por qué? Porque va a crecer el amor. En la Navidad celebramos el inicio de nuestra vida, de nuestra vida santa. Es un sagrado comienzo. Dios está tomando la humanidad y ahora vamos a poder tener vida en Cristo. Por eso es el renacimiento del ser humano. Es el renacimiento como verdaderos hijos de Dios en Cristo Jesús. Pues que el Señor nos conceda encontrar tiempo suficiente, no solo en esta Navidad, sino durante toda nuestra vida, que Dios nos conceda tener tiempo suficiente para ir conociéndolo más, para agradecerle más y para amarlo más. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.